Hola a todas, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso de las dos últimas clases sobre la planificación y sus componentes. Comencemos. La planificación. La planificación de la enseñanza sirve para guiar la práctica. En ella se representa la realidad para anticipar o prever cómo se desarrollarán las situaciones educativas. El diseño de la enseñanza debe ser científico reflexivo. La planificación es un plan científicamente organizado. La enseñanza requiere reflexión y análisis, es decir, el empleo de directrices que permiten pensar sobre la práctica antes, en la planificación, durante, mientras se lleva a cabo y después de llevarla a cabo, o sea, reflexión sobre la propia práctica. El diseño de la enseñanza debe ser práctico también. La planificación debe servir para repensar la propia acción en términos prácticos. Los planes son el producto que concreta, materializa la reflexión sobre qué, cómo, cuándo y con qué estrategias asistir al aprendizaje. Los planes no tienen otra justificación que su propia practicidad. Finalmente, el diseño de la enseñanza debe ser público. Si bien la planificación puede ser realizada por un docente en soledad, debe estar abierta al intercambio y a la discusión. Planificar es un proceso de toma de decisiones que involucra la vida de los demás. Por eso hay que poder hacer pública esta planificación. Tiene algunos condicionantes la planificación. Por un lado, el carácter social e histórico de la situación de enseñanza. El currículum y el funcionamiento institucional definen un marco bastante estrecho sobre lo que se debe y no se debe hacer en la escuela. Pero, al mismo tiempo, estos límites son flexibles y transformables. La autonomía profesional y la autoridad de los docentes se encuentra en el terreno intermedio entre las presiones externas y la práctica escolar. Por otro lado, tenemos otro condicionante, que es el carácter complejo de la situación de enseñanza. La realidad es compleja y es a partir del conocimiento que se tiene de ella que se elabora un plan que permite prever y anticipar, pero que nunca se ajusta completamente a la realidad que intenta describir y modificar, ¿sí? Hay imprevistos. La situación de enseñanza no puede simplificarse para responder a un modelo por los siguientes motivos. Por un lado, la enseñanza se anticipa o se dirige a partir de las ideas reguladoras. Los docentes responden a situaciones y planifican su tarea orientados por ideas muy generales y no por leyes exactas o teorías precisas. Por otro lado, las situaciones de enseñanza son multidimensionales y complejas. El docente hace muchas tareas vinculadas a dimensiones y aspectos distintos. La enseñanza comprende acciones tendientes hacia objetivos muy variados y de desigual complejidad. Otro motivo es que las situaciones de enseñanza se presentan de manera simultánea e inmediata. El docente puede prever cursos de acción, tareas en sus rasgos generales, pero buena parte de su actuación se rige por la inmediatez de sus decisiones. Y finalmente, la enseñanza es una actividad en cierta medida impredecible. No podemos anticipar absolutamente todo lo que va a pasar. Otro de los condicionantes son los distintos niveles de decisiones y diseño que funcionan en el sistema educativo. Los actores que intervienen en el sistema educativo asumen determinados roles y toman decisiones. Según el nivel en que se encuentran, identificamos 4 niveles. Por un lado, la macropolítica y la administración del sistema educativo. En este nivel, que puede ser nacional, jurisdiccional o regional, se regula el currículum y se deciden los contenidos y materias que estudiarán los alumnos. Por otro lado está la institución. En este nivel se desarrollará el proyecto institucional de cada escuela. La situación de enseñanza, por otro lado, en donde el docente tomará decisiones en relación a metas u objetivos a alcanzar. Y finalmente encontramos los textos y los materiales de enseñanza que influyen fuertemente en la planificación de la enseñanza.
podemos decir que la planificación es importante para asegurar que las finalidades se cumplan, para buscar un balance entre intenciones y restricciones, que pueden ser, por ejemplo, de tiempo, y para brindar mayor certidumbre. Además, contiene el propósito de resolver algún problema. Implica una representación de un estado futuro de cosas. Además, implica una anticipación a la acción. Y es un intento, no una realidad constituida, porque siempre hay cierto grado de incertidumbre. Algunos de los componentes de la planificación son, por un lado, las definiciones de intención en términos de propósitos o de objetivos. Nosotros planificamos ahora en base a propósitos, o sea, ¿qué me propongo para que mis alumnos puedan aprender de la mejor forma posible? Van a tener ciertos verbos como habilitar espacios para, proponer, generar espacios de debate, fomentar la participación, etc. Por otro lado, también contiene la selección, la organización y secuenciación de los contenidos que se van a enseñar, las estrategias, tareas y actividades para enseñar esos contenidos, y también puede agregarse materiales y recursos utilizados, por ejemplo, si pasamos un video, diapositivas, si llevamos algún material, etc. Por otro lado, tenemos el contenido, que recordamos que si lo tomamos en un sentido más limitado, va a ser todo lo que se planifica para enseñar, ¿sí? Implica 3 dimensiones, que son la técnica, la cultural y la política. El contenido puede ser leído desde una perspectiva social, como el conocimiento escolar, y desde una perspectiva instrumental, que tiene que ver con la parte instrumental de definir, seleccionar, secuenciar. El contenido puede funcionar como una biblioteca, ¿sí? Como más memorístico, como una herramienta, o sea que me va a ser útil para realizar algo, o desde la práctica, todo lo que se enseña con conocimiento práctica, como practicar algún deporte, las prácticas de los médicos cuando van a realizar una cirugía, etc. Y por otro lado tenemos las actividades que pueden considerarse como recursos para alcanzar ciertos propósitos, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer para enseñar ese contenido? ¿Qué actividades, qué propuestas vamos a proponer? Y son valiosas aquellas que estimulan, por ejemplo, la investigación, la búsqueda de distintas resoluciones para un mismo problema, ¿sí? Caminos variados y diversos para llegar a distintos resultados, vincular lo aprendido con situaciones nuevas, ¿sí? Lo que aprendí en mi clase lo puedo llevar después por ahí a una situación en la vida real o a un problema diferente, pero que puedo aplicar las mismas estrategias. Después, tenemos que tener en cuenta que tienen que permitir que los alumnos aprendan de sus errores, que puedan revisar y repensar lo hecho, ¿sí? Que trabajen sobre ello y no estigmatizarlos con está mal o está bien, sino que sea parte del aprendizaje el error. Y finalmente, planificar e interactuar con otros en el desarrollo de los resultados, ¿sí? Fomentar el tipo de actividades grupales, colaborativas, en donde puedan trabajar con sus compañeros y que cada uno pueda aportar lo que sabe o puede para crear entre todos nuevo conocimiento. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos.